Lo tenemos todos, amén, hermanos. Si usted lo tiene, puede decir un amén para yo saber que ya lo encontró y poder leerlo junto con ustedes, ¿verdad? Entonces, amén, ¿verdad? Si usted ya lo tiene, nos ponemos de pie. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, ¿verdad, hermanos? Y gracias. Entonces, el tiempo aquí yo tengo, dice que son las 6:28, pero no, ¿verdad, hermanos? Yo creo que se quedó atrasado. 7:28, ¿verdad? 7:28, ok. Aquí voy a poner Muy bien. Entonces, Génesis capítulo 6, hermanos, ya lo tenemos, amén. Amén, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículo 5, hermanos, vamos a leer. Voy a leerlo, usted me sigue ahí con su vista, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice también el versículo número 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego dice el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias le damos por su amor, por su bendición, y gracias por el privilegio que usted nos da de estar hoy día aquí, en tu casa, en tu presencia. Gracias por el pastor, su familia, por cada hermano, mi Dios, que usted permite estar hoy día aquí. Queremos pedirle, mi Señor, que usted nos llene de su Espíritu Santo, que sea usted quien hable a los corazones de cada uno de nosotros y nos enseñe lo que necesitamos. Quite este siervo inútil, hágalo a un lado, que no sea yo quien hable, sino usted y su preciosa palabra. Se lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hermano, la palabra de Dios nos dice, y poniendo un poquito en contexto en la historia, ¿alguien ha leído la historia del diluvio, hermanos? Amén, ¿verdad? A los niños les gusta mucho esta historia del arca de Noé, ¿verdad? Del arca de Noé. Y hermanos, Dios en su plan tenía destruir la maldad de los hombres. La palabra de Dios dice en el versículo 5 que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y por esa maldad, hermanos, usted estudia unos capítulos más adelante y dice toda la maldad como se estaba corrompiendo la tierra. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dice que solamente pensaban en el mal. Dice la palabra de Dios también que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y hermanos, no estamos viviendo una época diferente a la que estaba aquí escrita en el libro de Génesis. Hoy en día estamos viviendo algo similar, algo parecido, algo igual, hermanos, que como estaba el mundo en el tiempo de Noé. Hoy en día hay pecado, hay maldad, hay pensamientos en el hombre que es de continuo solamente el mal. Lo podemos ver, hermanos, en la escuela. Hoy en día a los niños se les está enseñando que ellos pueden ser lo que ellos quieran ser. Si Dios los hizo hombres, pero ellos no quieren ser hombres, ellos pueden escoger ser mujeres. Eso está en contra de la palabra de Dios. Eso es pecado. Y todo eso viene, hermanos, de hombres y mujeres adultos que piensan solamente el mal y que están pervirtiendo a la generación que viene. No solamente en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Hermanos, hoy día el mundo está igual o tal vez peor, o ya llegamos al mismo nivel de pecado, de corrupción, de inmoralidad en los tiempos de Noé. Y hermano, la palabra de Dios nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios escogió a Noé. ¿Para qué escogió Dios a Noé, hermanos? Para que él estuviera
estuviera predicando en lo que construía el arca, predicando que se arrepintieran de qué, hermanos, de sus pecados, porque iba a llegar un día en que el arca se iba a terminar, Dios iba a cerrar la puerta del arca, Dios iba a mandar un diluvio y toda esa persona pecadora que no quiso arrepentirse de sus pecados iban a morir sin Cristo, iban a morir sin Dios en aquel tiempo. Hoy en día, hermanos, Dios nos ha escogido a nosotros si usted es salvo. Y Dios nos ha escogido con el mismo principio que escogió a Noé, por gracia. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque ¿por qué, hermanos? Por gracia. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación que Dios nos da no es por obras, no es por algo que tú y yo hagamos, es por la gracia, es por el regalo que viene a través de Jesucristo como nuestro Salvador. Hermano, ¿cuánto de usted puede decir un fuerte amén si ya es salvo? Amén. Amén. Si hay alguien que viene hoy día, amigo, amiga, visitante, y usted dice, pastor, yo no sé qué es eso de salvación, y yo no tengo la seguridad que si hoy muero voy a ir al cielo, con gusto te podemos explicar. Dice la palabra de Dios que Dios escogió a Noé por gracia. Dios nos ha salvado a ti y a mí por gracia. No lo merecemos, pero por su amor Él nos quiso rescatar del infierno, entregando y dando su único Hijo para morir por ti y por mí en la cruz. Noé soportó burlas, lo rechazaron. Noé estaba construyendo ese arca y pasaban sus vecinos, sus amigos, sus conocidos y le decían, ¿qué estás haciendo, Noé? Pues estoy haciendo un arca porque va a venir un diluvio. Oh, hermanos, antes, si usted conoce ahí la palabra de Dios, nunca había llovido sobre la tierra, nunca había caído agua del cielo. Antes, como se regaban las matas y tenían agua, era a través de un vapor que salía en las mañanas. Así era como Dios traía agua a esta tierra. Pero ahora iba a traer lluvia, iba a traer un diluvio. ¿Y sabe qué le decían los amigos de Noé? Estás loco. ¿Qué es eso que va a llover? Mira ese, está desperdiciando su tiempo, está desperdiciando sus años, está desperdiciando su fuerza en una locura. No estamos muy separados de la historia de Noé. Hoy en día tú le dices, un día va a venir Cristo y va a descender de los cielos y va a venir por sus hijos. Está loco. Igual que Noé. Mira, tan joven y está desperdiciando su vida, sus fuerzas, su familia, porque decía la palabra de Dios que los hijos de Noé les ayudaban a Noé a construir el arca. Hermano, ¿sabe quién sí le creyó a Noé? Su familia. ¿Sabe quién sí se salvó? Sus hijos, su esposa, las esposas de sus hijos. Hermanos, no estamos viviendo tiempos muy diferentes. Estamos igual que en los tiempos de Noé. Nos van a llamar locos, nos van a llamar mentirosos, se van a burlar de nosotros, nos van a decir que estamos desperdiciando nuestra vida. Pero déjame decirte algo, no estamos desperdiciando nuestra vida. Dios nos salvó por gracia. Dios llamó a Noé por gracia porque Él tenía un propósito. Ese propósito, hermano, es que alguien reciba el mensaje de salvación y se pueda salvar. Noé estuvo ahí aproximadamente 100, 120 años predicando el mensaje de salvación. Y fue fiel hasta que se cerraron las puertas del arca. Entonces la gente dijo, ah, caray. Hasta que empezó a caer la lluvia del cielo, entonces la gente abrió sus ojos y dijo, Noé, hay campo, Noé, hay espacio. Y créanme, hermano, conociendo el corazón de Noé, yo creo que él quería abrirle la puerta.
Dios ya tenía un plan. Eliminar la maldad del hombre en la tierra. Hermanos, esta maldad que hay hoy en día también tiene un final. Y ese final va a ser cuando Cristo Jesús venga. Pero de aquí a allá, hermano, aún hay lugar si tú te quieres arrepentir. Aún hay lugar si tú no quieres morir e ir al infierno. Aún hay lugar para tu familia. Aún hay lugar para tu ser querido. Aún hay lugar para tus hijos. Aún hay lugar para el vecino. Hermano, el tema de esta enseñanza es aún hay lugar. Aún hay lugar. Hermano, no estamos muy lejos de los tiempos de Noé. Y hoy en día, hermanos, sin duda Cristo viene más pronto. Hoy en día, hermano, Cristo viene pronto. Y usted dice, pastor, pues eso están diciendo desde hace muchos miles de años. Y es cierto. Pero acuérdense que la Biblia dice que cuando Cristo venga, iban a estar igual que en los tiempos de ¿qué? De Noé. Le pregunto, ¿estaremos igual? ¿Ya lo rebasamos? ¿O ya estamos llegando a los tiempos, a la maldad como estaba en los tiempos de Noé? Pero aún hay lugar. Aún están esos siervos que Dios ha llamado, esos hijos de Dios que Dios les ha salvado por gracia. ¿Para qué Dios nos ha salvado? ¿Para qué Dios nos ha escogido, hermanos? ¿Para qué? Para que anunciemos que aún hay lugar. Hasta que las puertas se cierren, hasta que Cristo venga y nos lleve, aún hay lugar. Hermano, mire, y qué bendición. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Pastor, ¿por qué Cristo no ha venido pues? Hermanos, yo estoy esperando la venida de Cristo, amén. Yo quiero que Cristo venga. Digo, Señor, ven. Dice el apóstol Pablo que es una bendición poder estar en la presencia de Dios. Pero si vivimos, que vivamos para y por Cristo. Pero decía Pablo, yo quisiera estar allá. Y hermanos, es una bendición, pero ¿sabe qué? Hay mucho que hacer. Según de Pedro, está ya casi al final, ¿verdad? De la Biblia. Hermanos, disculpen, ¿verdad? La iglesia que estamos ahí pastoreando, tenemos 4 años y a lo mejor de repente les digo Génesis al principio, Apocalipsis al final, así les digo a los hermanos, están creciendo, están aprendiendo y bueno, si les digo así, pues nada más ténganme paciencia, ¿verdad? Yo sé que usted ya sabe dónde está, pero a veces así se me pasa, ¿verdad? Según de Pedro capítulo 3, versículo 9, ¿ya lo tiene, amén? Dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa, hermanos? De que un día Él va a venir por los suyos, por los salvos. Dice, según algunos la tienen por tardanza. No es que Cristo se olvidó de su promesa. No es que Jesús está ocupado y no quiere venir. No es que Jesús ya cambió de planes. No, dice la palabra de Dios, sino que es paciente para contigo y para conmigo, para con el que está afuera, no queriendo que ninguno, que hermanos, perezca. ¿Por qué no ha venido Cristo, hermanos? Porque Él no quiere que ninguno perezca. Dice la palabra de Dios, sino que ¿qué, hermano? Sino que todos procedan ¿a dónde, hermanos? Al arrepentimiento. Hermano, usted dice que cruel Dios cuando cerró la puerta del arca que construyó Noé y todos perecieron y fueron a ese lugar de tormento. Qué cruel. Pero no, hermanos. Antes de eso estuvo 120 años Dios esperando a que se arrepintiera el hombre. Noé estuvo predicando de la salvación. Hermano, Cristo no ha venido, te voy a decir algo, porque está esperando que tú y yo seamos fieles y compartamos la palabra de Dios para que los que están allá afuera sepan que un día se va a acabar el tiempo. Sepan que un día va a venir Cristo y entonces van a estar perdidos eternamente. Pero mientras que Cristo venga, hermanos, aún hay lugar para que tú puedas regalar un folleto, aún hay lugar para que esa alma pueda ser salva, aún hay lugar para
acompañes a la iglesia a compartir la palabra de Dios. Aún hay lugar. Y Cristo no ha venido, hermano, porque dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hay un versículo que me encanta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a ser salvos si la iglesia no les predica? ¿Cómo van a ser salvos si tú personalmente no les predicas? ¿Cómo va a ser salvo tu amigo, tu amiga, tu compañera de escuela, tu familia? Te pregunto algo, ¿tus hijos ya son salvos? No, pastor, pues que le enseñen ahí en la escuela, en la clase, en la iglesia. No, tú debes de enseñar. Tu hija, tu hijo, tu esposo, tu esposa ya es salvo. No, pastor, pues al rato el pastor le voy a decir que vaya y le predique. No, tú, como Noé, salvó a su familia. Tú puedes salvar a tu familia. Aún hay, hermanos, lugar. Aún hay lugar para ellos que están perdidos. Aún hay lugar para ellos que están perdidos. Hermanos, allá en Nogales, no sé aquí, pero allá en Nogales la situación está fea. Hay muchas personas drogadictas. Hay muchas personas que batallan con su vida. Hay muchas personas que están muriendo por sobredosis. Una vez me tocó estar ahí ganando almas y una persona, íbamos acompañados con una familia de la iglesia y pudimos hablarle a una persona que iba, no sé si a matar, porque él dijo, voy a ir a golpearlo y a lo mejor hasta matar. Era una persona que estaba contratada por el crimen organizado para ir a ajustar cuentas. Y me dice, pastor, estaba llorando él y dice, ¿usted cómo cree que me voy a sentir? ¿Usted cómo cree que Dios me va a perdonar si voy a ir ahorita a hacerle daño a una persona? Y yo le digo, no importa, Dios te puede perdonar, pero ya no me puedo salir de esto. Ya no es tan fácil. Y yo le digo, hay consecuencias por tu pecado, pero si tienes que morir por tu pecado, pero eres salvo, un día vas a estar allá en la eternidad. Hermano, pero ¿cómo va a ser esta gente salva si no hay quien le predique? Hace 2 semanas más va a cumplir años una niña, 15 años va a cumplir. Sus papás drogadictos, su mamá allá, sus tíos, su familia perdida. Pero gracias a Dios pudimos rescatarla en un club bíblico, pudimos hablarle, pudimos testificarle y hoy está estudiando en una secundaria cristiana. Y en 2 semanas más queremos ir a sus 15 años. Que ella pueda dedicar su vida a Dios. Hermano, aún hay lugar. Pero dice la Biblia, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, yo creo que Noé quería que todos fueran salvos. Y Noé les predicaba. Hermanos, la pregunta es, nosotros somos salvos por gracia, escogidos por gracia como Noé lo fue. Y Noé tenía un propósito, predicar. Tú y yo tenemos un propósito, predicar. Aún hay lugar para aquellas personas que están perdidas. Y esos son solamente 2 testimonios de muchos testimonios. Ahora que andamos fuera, está un hermano allá. Un hermano que batallaba con el cristal, con las drogas, con la marihuana, que estuvo a punto de separarse de su esposa. Un hermano que su papá falleció y su hermano falleció. Lo levantaron y su hermano después lo encontraron mal. Su madre falleció y un hermano que viene de su familia de una situación difícil. Yo le digo, hermano, necesitas echarle ganas porque aún hay lugar para ti. Quizá tu papá no pudo, quizá tu hermano no pudo, pero aún hay lugar para ti, para tu esposa, para tus hijas. Tú batallaste, pero Dios puede hacer el cambio en tu vida, en la de tu familia. Y el hermano estaba contento, porque ahora que salí dije, hermano, ya aceptó a Cristo, ya se bautizó, hemos estado en un discipulado y le digo, escuchó, ¿estás listo para servir a Dios? Pastor, ¿qué hago? ¿Tiene que poner corbata? Es un buen testimonio.
que quieres servir a Dios, ¿verdad? Tienes que tener un buen testimonio. Lo voy a hacer. Y no es ponerme corbata para servir a Dios, no. Es a poco ponerte corbata te detiene para servir a Dios. Amén. Si yo me tengo que poner corbata y saco a 50 grados para servir a Dios, yo lo hago. ¿Por amor a quién? A Dios. Amén. Dice hermano, nunca lo he hecho, y ahí estuvo. Le enseñamos, le dejamos, estuvimos 2 o 3 semanas antes de venirnos y estuvo atendiendo el servicio. Y la esposa escribió ayer y dice, pastor, gracias. Y bueno, nos gozamos con ellos, pero hermano, son testimonios de lo que Dios puede hacer ahorita, aún hoy, que hay lugar, hermano. Hoy que hay lugar, hermano. 1 Pedro 2:9, ahí estamos aquí, en unas cuantas vueltas, páginas. 1 Pedro 2:9. Hermano, esto es para animarte, pero también para que el Espíritu Santo redarguya en ti y avive el fuego que hay en ti, dice su palabra. Y mire lo que dice, hermano, tú y yo tenemos un propósito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2:9 dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido. Amén, gloria a Dios que Cristo nos ha escogido. Real sacerdocio, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque no éramos su pueblo originalmente, pero Él nos adquirió, nos compró, nos injertó. ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, un día andábamos en tinieblas, pero gloria a Dios que alguien tocó tu puerta de tu casa, alguien te regaló un folleto, alguien te invitó a la iglesia, y ahora en vez de estar en tinieblas, ahora estamos en la luz admirable de Cristo. Hace 2 años me tocó ir a el velorio de un tío mío, el funeral de mi tío Ramón, ¿verdad? Gracias a Dios por mi papá. Dios lo rescató de las calles, las drogas y todo eso, y conoció en la iglesia a mi mamá. Mi mamá le ayudó a Dios, ¿no es cierto? Se conocieron de jóvenes y se casaron ahí. Pero hermanos, de las tinieblas a la luz admirable. Mi papá, gracias a Dios, sirviendo en la iglesia donde antes pastoreaba el pastor Octavio Dávalos, pastor Tavo, ahí está asistiendo como pastor de jóvenes, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que tú entiendas es los cambios que Dios hace con aquel que quiere arrepentirse. ¿Y cómo se van a arrepentir si no hay alguien que les predique del evangelio, hermano? Es lo que yo quiero y Dios quiere que tú entiendas hoy día. ¿Cómo Dios va a hacer el cambio de las tinieblas a la luz admirable si no hay quien les predique la palabra de Dios, el evangelio, el poder de la transformación de Dios? Y me tocó ir. Mi tío falleció por una sobredosis y sus amigos lo dejaron tirado en un cuarto. Nadie le habló a la ambulancia, nadie le habló a nada mientras él agonizaba. Corrieron y ahí lo encontraron tirado, muerto de una sobredosis. Y yo digo, Señor, gracias, porque alguien le habló a mi papá, porque tú pudiste sacarlo de las tinieblas a la luz admirable, y porque ahora yo tengo la salvación porque alguien le habló a mi papá. Y ahora mi hijo más grande ha sido salvo porque alguien le habló a mi papá. Y hermanos, podemos entender, no sé si podamos entender esto, pero cómo las personas van a experimentar este cambio que Dios tiene para su vida si no hay quien vaya y les predique. Hermano, aún hay lugar para esas personas. Pastor, ¿por qué usted está en Nogales? ¿Por qué no está estudiando? ¿Por qué no está trabajando? ¿Por qué no está haciéndose de una casa, construyendo, teniendo carros? Porque eso no va a salvar a las personas de ir al infierno. Porque está ahí tan joven. Gracias, Rafa. Porque está ahí. Porque aún hay lugar para las personas que aún no necesitan a Cristo. Y créame, hermano, es difícil.
Es difícil. Vamos y predicamos en las calles y hermano, tenemos que llegar a esos lugares donde la gente está con su radio, con una mochila, donde están vendiendo droga. Y yo voy con mis hijos. Y mi hijo me dice: papá, ¿y eso qué es? Satanás quiere destruir la vida de estos hombres, pero Cristo las quiere liberar. Y no van a poder liberarlas si no hay alguien que vaya y les predique. Y dijo: vamos, vamos, papá. Y vamos, hermanos. Y vamos. Tenemos un propósito, pero ¿cómo van a saber ellos del amor de Dios si tú no vas y les muestras ese amor de Dios? ¿Cómo van a saber ellos de la misericordia, del perdón, del poder de Dios si tú no vas y les enseñas de esto que tú ya sabes? Este mundo necesita hombres, mujeres, una iglesia constante compartiendo la palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo, hermano? De aquí hasta que Cristo venga. ¿Por cuánto tiempo estuvo Noé predicando? Hasta que Cristo cerró las puertas y cayó el diluvio. Hermanos, mire lo que dice Pablo, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 y 14. Un varón que lo lea, por favor. Filipenses 3:13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, gracias, pastor. La palabra de Dios nos dice, Pablo nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado esta meta, mas sin embargo prosigo a la meta, sin embargo continúo hacia la meta. Hermano Pablo, y luego de quién vienen esas palabras. Pablo decía no haber alcanzado la meta. Aún Pablo, muchos le llaman el segundo misionero, porque dicen que el primero fue Jesucristo. Pues le dicen que Pablo fue el segundo mayor y gran misionero. Aún después de haber establecido cerca de aproximadamente entre 15 y 20 iglesias en Europa, Asia Menor, en toda la ciudad, provincia de Israel en aquellos tiempos. Y aún Pablo decía: no pretendo haber alcanzado esta meta, este propósito, esta tarea de llenar al mundo del Evangelio. Aún no lo he alcanzado, pero prosigo a esa meta. Los años que me quedan voy a seguir tratando de alcanzar esa meta. Que almas sigan siendo ¿qué? Salvas. Ese propósito de la salvación que Dios nos da por gracia es para que almas sean, ¿qué, hermanos? Salvas. Almas sean salvas. Y termino con esto. Mateo 24. Mateo capítulo 24, hermanos. Digo a los hermanos, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Amén. Primer libro del Evangelio. Gracias, mi hermano Carlos. Mateo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, Cristo viene pronto. Jesús viene pronto por los suyos. La pregunta es: ¿estás compartiendo la palabra de Dios?
Las almas que necesitan saber que Cristo viene pronto, ¿están escuchando esto? ¿Están escuchando de la venida de Cristo? ¿Están escuchando que hay una manera de poder salvarse, que es arrepintiéndose de sus pecados, aceptando a Jesús como el único camino para ir al cielo, el único camino de salvación? Hermanos, en estos tiempos, la persona, la gente, la humanidad necesita de la palabra de Dios. Aún hay lugar para ellos. Estamos en este mundo con el propósito de decirles a las personas que aún hay espacio para que ellos se puedan salvar. En el cielo hay mucho espacio, hermanos. La gente lo necesita saber. La gente necesita saber que Cristo les ama y que Cristo puede perdonar y salvar sus pecados. Aún hay lugar. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias, mi Dios, le damos por tu amor y por tu misericordia.